Ahí estamos entonces. Bueno, entonces ya hechas algunas de las presentaciones de todas y todos los colegas participantes, bueno, te damos formalmente la bienvenida, Rosana. Con Rosana hace bastante tiempo venimos ahí pensando de qué manera hacer una intersección entre el mundo de la sociología profesional y todo el trabajo que hace la Fundación LEA en estas temáticas tan importantes que, bueno, que en esta etapa del capitalismo de plataformas y de redes sociales impacta tan fuertemente en la salud mental, ¿no? Que es un poco la propuesta también para pensar y en el ámbito educativo. Y bueno, esta iniciativa surgió como parte de un convenio marco que tenemos firmados con la Fundación LEA, que ofrecía Rosana, a los efectos de nutrirnos mutuamente como instituciones para poder circular conocimientos que efectivamente le llegue a la población. Nosotros somos un colegio profesional que tenemos más que nada la misión de fortalecer las capacidades técnico-profesionales de nuestros asociados, de nuestros matriculados, y que estas herramientas que vienen en los procesos de capacitación puedan ser transferidas directamente a la práctica profesional, ¿no? Los debates teóricos los dejamos para el ámbito universitario, acá simplemente tratamos de ofrecer herramientas que faciliten a los colegas tener una mayor capacidad de trabajo en los ámbitos en los que, bueno, están, ¿no? En general, de los 50 colegas que se inscribieron, casi todos trabajan en el ámbito educativo, por lo tanto te hago esta advertencia en el sentido de que, bueno, creo que un poco vos vas a focalizar muy bien ese campo de trabajo. Así que, bueno, sin más, le damos formalmente entonces la palabra a Rosana para que se presente y para que inicie la capacitación. Muchas gracias. Primero que nada, gracias Alejandro por el convenio, por el trabajo, por todo. Gracias a todos y a todas por estar acá este día de frío y que salieron seguro todos corriendo de sus trabajos y están aquí. Mi nombre es Rosana Barroso, soy licenciada en educación, soy especialista en educación, soy abogada, una abogada rara porque no ejerzo, pero me permite ver el mundo con perspectiva de derechos y entonces a eso lo aplico. Y nosotros creamos Fundación LEA en el 2019 y cuando nosotros en el 2019 decíamos vamos a trabajar ciudadanía digital, la gente nos miraba y decía, ¿y eso qué es? ¿No? Y hoy por lo menos ya cuando decimos ciudadanía digital, alguna noción la gente logra tener y fue abriendo determinados caminos. Es interesante esto que pasa y que conversábamos con Alejandro de por qué hacer esta capacitación y por qué pensarlo y por qué estos dos encuentros. Y vemos toda una paradoja de temas que vamos a ir hablando entre hoy y el viernes, que es una hiperconectividad de los chicos, de los niños, niñas y adolescentes, hiperconectividad, o sea, una excesiva cantidad de horas y de tiempo solos. No sé si leyeron el último informe que salió de UNESCO, ¿alguien lo pudo leer? No, veo caras de no. El último informe de UNESCO, que no debe tener ni un mes de salido del horno, que nos alarma sobre algunos valores o algunas estadísticas que ya otras organizaciones como Grooming para América Latina nos venían diciendo, ¿no? Esto de que hoy un chico en Argentina tiene cada vez a más temprana edad un celular propio. ¿Ustedes tienen idea pueden desmutearse porque así lo hacemos más participativo? ¿Tienen idea ustedes cuál es el promedio de edad de un celular propio de un niño en Argentina? No, desde dos o No, tres años. ni idea. ¿Qué dijiste, María Elena? No te Yo, escuché. bueno, me había asombrado porque sí, a los 2 o 3 años ya propio no, propio ya del pasaje de primaria a secundaria, pero enfrentarse a pantallas sí, desde muy temprana edad. De enfrentarse a pantallas, el promedio nacional es de los Sí. 4 años. A partir de los cuatro Ujú. años en adelante hay un promedio que llega al 90% de contacto con un dispositivo. O sea, de los cuatro Sí, años en adelante, ¿no? el inicial. Pero Ujú. celular propio, más chicos, María Elena, que el paso de primaria a secundaria. 10. No, 10, 10, dice María 11. Eugenia. ¿Cómo es tu nombre? Así porque me parece TCL. Ah, sí, porque mi celular, perdón, mi Sí. celular. Ujú. ¿Cómo es tu Sí, nombre? Así te puedo sí, decir por tu nombre. sí. Leo. Leo. Leo Sí, dice 10, dijiste. María sí, 10, Eugenia 11 me dice 10 años. también.
Ujú. Romy, ¿ya te lo tiraron los chicos en las entrevistas que hiciste? Eh, Creo que es alrededor entre los 8 y 9 años. Entre los 8 y los 9 años. Podemos decir un promedio en Argentina de los 9 años. Ujú. Y el tiempo de exposición a pantallas, en el caso de Argentina, en toda América Latina, es más o menos 5 horas diarias. eh, pero para Argentina son 7 horas diarias, o sea, nos excedemos en 2 horas más del resto de Latinoamérica. ¿Por qué le tiro todos estos datos? Porque lo que nosotros empezamos a ver es una hiperconectividad de los niños, niñas, adolescentes y lamentablemente unas familias totalmente desconectadas de eso que sucede entre ese dispositivo y ese niño, niña, adolescente, ¿sí? Entonces, y empezamos a encontrar cuando vamos conversando con colegas del sistema educativo que se le exige a la escuela, en este caso a los docentes, que solucionen los temas que empiezan a aparecer, ¿no? Y los problemas, porque vamos a hacer un acuerdo inicial para empezar esta jornada de capacitación, que en realidad el problema no son las tecnologías, el problema es el uso que se le da a esas tecnologías porque las tecnologías nos permiten conocernos, nos permiten estar en contacto, vernos en este momento. A mí me permitió hacer una carrera entera a distancia, ¿sí? Nos permiten estar con, como se llamaba, Juliana, que está en Guatemala, y así todo estar compartiendo un momento. Nosotros desde Fundación Lea tomamos todo el tiempo mate con nuestro mate de la fundación y nos permite matear todos juntos y es muy divertido cuando de distintas provincias tenemos el mismo mate. Entonces, hay cosas que la tecnología tiene muy buenas. Médicos especialistas en algunas provincias donde las especializaciones no llegaban y hoy hay telemedicina y un montón de cosas muy positivas. Lo malo es que, como decimos siempre en Fundación Lea, hay un lado B de las tecnologías y ahí empiezan una serie de problemas. ¿Cuáles son esos problemas? Los vamos a ir viendo entre hoy y el viernes, pero básicamente vamos a estar hablando de grooming, ¿sí? De ciberbullying, de violencia digital, de las apuestas en línea, ¿no? Las apuestas virtuales por las que pasan los niños, niñas y adolescentes. Vamos a estar hablando de todos esos problemas que trae la hiperconectividad. ¿Qué tipo de hiperconectividad? La de los niños, niñas y adolescentes solos con estos aparatitos, ¿no? Y sin supervisión y acompañamiento. Entonces, lo primero que queremos decir es, las tecnologías no son nuestro demonio o el mal que tenemos, que estamos sufriendo, nos facilitan muchas cosas, pero tenemos que empezar en esta reconfiguración de las subjetividades, también lo que hablábamos con Alejandro, que cambien las relaciones de poder, las relaciones de asimetría, ¿no? Lo que nosotros como docentes le decíamos siempre la asimetría del saber, cambian un montón de configuraciones que hay que repensar. ¿Y qué se le pide a la escuela? ¿Y qué se le pide a los profesionales? ¿Y qué se le pide a los sociólogos y a los psicólogos? Se les pide aisladamente que solucionen los problemas como si por haber pasado por un profesorado o por la carrera de sociología o por algún tipo de formación, ya tienen que conocer y saber todos estos problemas. Y ya fuera una formación de base dentro de la formación profesional que ustedes tienen. Entonces nos encontramos con muchos docentes del sistema educativo que nos dicen, no tengo herramientas para poder trabajar estos problemas. Entonces, incluso hoy he estado en una reunión donde decían hay que penalizar a los padres en los casos de bullying y de ciberbullying para que tengan que pagar económicamente una compensación al chico que sufrió bullying y a la escuela. Y ya muchos hablaban de ir sobre el patrimonio de los docentes. Ustedes me escuchan lo que yo estoy diciendo, ¿no? Ujú. Entonces, les veo la cara de horror. Entonces yo digo, con mi carita de docente dije, levanto la mano y digo, los docentes no tenemos condiciones de educabilidad, ¿no? Ustedes por ahí no es solo tener un salario, no es solo tener una designación, un edificio y por ahí una estufa cuando hace frío, sino que además
tenemos que tener todas las herramientas de formación al alcance para poder dar respuesta a todo lo que se nos demanda a los docentes, porque tenemos una lista interminable de demandas y condiciones de educabilidad muy endebles. Entonces, ¿qué nos lleva a todo esto? A la necesidad de seguir formándonos, de trabajar en esta red como estamos haciendo con Alejandro y de repensar juntos y ver qué está pasando, ¿no? Entonces, eso es como una introducción que quería hacer con ustedes y no sé cómo ustedes viven cotidianamente el tema de la hiperconectividad de los niños, niñas y adolescentes, si es un tema que surge en los espacios donde ustedes trabajan y para seguir avanzando en la definición de estos problemas y para seguir trabajando en la formulación de posibles herramientas para que ustedes puedan de defenderse o defender estos temas o trabajar estos temas. En Argentina hace muy poquito que se habla de estos temas. Yo siempre digo, y por ahí sueno antipática cuando lo digo, pero muchas instituciones educativas han intentado hacer actividades de concientización o de capacitación, convocando también a las familias y a los grupos, y tenemos repercusión cuando pasó algo, ¿sí? Entonces, cuando ya tenemos en una escuela o en una institución o en un club de barrio un caso de grooming, por ejemplo, que después vamos a ir definiendo juntos de qué se trata, ahí logramos convocar a la gente. Cuando tenemos un caso de ciberbullying que se fue de las manos, ahora vamos a ver de qué se trata también el ciberbullying como definición teórica, ahí logramos convocatoria. Y ni hablar, como le decía yo a Alejandro en una de nuestras conversaciones hace poco, cuando la gente ve la serie Adolescencia, salieron padres horrorizados diciendo hay que ver cómo soy yo como padre, qué estoy haciendo. Ya se le está terminando la emoción, les cuento, ¿eh? Igual, ya se ve que la serie no está más entre los 10 primeros de Netflix y esa emoción de la familia de conocer estos temas se va como aplacando. Entonces, es interesante que podamos establecer este tipo de nexos para que podamos seguir trabajándolo. ¿Ustedes tienen repercusiones de los temas en la escuela? Es la primera pregunta, o en los espacios donde ustedes tienen inserción laboral. Cara hace sí con la cabeza, pero no sé si quiere decirnos que sí a nosotros. ¿Sí? Pueden desmutearse. Sole, levantaste la mano. En mi caso, trabajo en una escuela secundaria, en el equipo de orientación, como les comenté hace un ratito, Sí. y sí, constantemente. Ya a nivel secundario, no les importa si estás en clase, directamente sacan el celular, se ponen a jugar en red, en clase, o sea, y cuando citamos a las familias para hablar al respecto, porque la realidad es que no les podemos quitar el dispositivo, no se puede, eh, nos dicen, bueno, pero él lo trae para comprar en el kiosco. Y eso es todo. Y no hay forma, porque, a ver, no les podemos prohibir que traigan un dispositivo, que cuentan con la autorización de la familia, y tampoco se está logrando, por lo menos en la escuela donde yo trabajo, eh, aunar un criterio con las familias para que esto no obstaculice los aprendizajes, porque ese es el problema más grave que notamos en la escuela, que los chicos, digamos que si lo utilizaran solo en el momento de recreo, se pierden un montón de otras instancias para socializar, pero sería menos grave. Pero el tema es que también lo usan durante la clase. Y además, por no hablar también de las situaciones, como comentabas recién, que lo usan para, no, yo prefiero la palabra hostigamiento que ciberbullying, pero sí, para, o a veces no llega, digamos, a hacer algo sistemático contra alguien, pero lo que observo, sobre todo, por lo menos en la escuela donde yo trabajo, que se hacen stickers, hoy es un posteo contra uno, mañana es contra otro, a modo de chiste, sin llegar a tomar conciencia de lo que eso implica, y además esto, ¿no? Que suben cualquier cosa a redes y no tienen ningún filtro con lo que pasa, ellos creen que lo borran y ya está, y ya desapareció de toda la esfera y que nadie tiene registro de nada. Vivimos hablando de la huella digital
pero cuesta un montón, cuesta muchísimo que ellos lo comprendan realmente y que las familias comprendan eso también. Ahí retomo de lo que vos decías, ya te doy la palabra, María Elena, tres temas, ¿no? Que yo me los anotaba. La instancia de sociabilizar, ¿no? Y ahora vamos a compartir, en un ratito me gustaría compartirles un video para seguir hablando de cómo sociabilizamos ahora, ¿no? O cómo vemos que se sociabiliza ahora. Si ustedes tienen la oportunidad y el que no lo haya hecho, los invito a leer el libro La generación ansiosa y ver cómo cambió la forma de vincularnos, que ya no hay reuniones en las que los chicos se junten. Y estén en el positivo un rato, ¿no? Esto de cómo en el mundo se va viendo el cambio de ya no nos juntamos como antes y tomamos un mate o tomamos la merienda y hacemos alguna cuestión juntos, sino que todo está mediado por las tecnologías. Esa nueva forma de sociabilizar es importante que ustedes en la profesión que eligieron trabajar pueda volver, nos interpela todo el tiempo, ¿no? A quienes estudiamos ciencias sociales, de cómo hacemos esta nueva forma de sociabilizar. Lo segundo que me quedo de lo que vos decías, es el tema de la huella digital y del subir cualquier cosa perdiendo, eh, creyendo, ¿no? En el derecho al olvido, ¿no? Lo que vos decías recién, lo borré, lo descargué, lo saqué de la aplicación y ya no está más. Como si el derecho al olvido en Internet existiera, concepto que tenemos que compartir todos juntos hoy, que todo lo que se sube a Internet se pierde de nuestra dimensión y lo perdemos para siempre. Y ese para siempre es para siempre. O sea, si no, pregúntenselo, a la gente que ha intentado hacer juicios para que las aplicaciones bajen o hay casos muy famosos como, el de Natalia de Negri, ¿no? Que los pueden Mm. buscar, donde intentaron borrar todas las huellas que había de su identidad digital y fue realmente imposible porque siempre sigue apareciendo esa información y lo que por ahí no hay, tanto en niños como en adultos, es esa toma de conciencia de que esa identidad digital que se creó sobre mi persona me va a acompañar a lo largo de toda mi vida. Y por ahí, para los que tenemos, yo tengo 47, para los que estamos un poco más grandes, antes no existía cuando éramos chicos o cuando teníamos 20 años o cuando teníamos 18, este concepto de esa identidad digital que te va a seguir toda la vida, ¿sí? Pero quienes hoy tienen 20 años tienen que saber que todo lo que hoy escriban, posteen, suban, compartan, los va a seguir durante toda la vida. Y esa vidriera que ellos elaboran sobre ellos mismos o sobre otras personas es lo que hace que después nos elijan o no para un trabajo, es lo que nos hace que nos elijan o no para postularnos para una beca, para formar parte de una organización, ¿sí? Esto de no vamos a hacer un juicio de valor de si está bien o está mal, pero hoy por hoy todos los trabajos nos estalquean antes de contratarnos. Antes de invitarnos a un congreso, a que seamos panelistas en un congreso, alguien estalquea y pone Rosana Barroso, Fundación Lea, a ver qué hizo, qué hace, qué le gusta hacer, o cómo se vende en redes. Entonces, todo eso, o Romy, que nos venimos siguiendo, puede ver, estalquear en mis redes y ver de verdad, esta chica no está durmiendo hace 3 semanas. Entonces, todo eso, que es lo que uno está mostrando, ellos tienen que saber que tiene consecuencias. Hay un autor muy bueno, que es Sebastián Bornik, que seguramente alguna vez lo leyeron, que escribió un libro que se llama Crianza Digital o Guía para la Crianza Digital, algo así, pero las dos palabras fuertes son crianza digital. Ya creo que el libro tiene 2 o 3 años, si no me falla la memoria. Y Sebastián siempre dice, y además es una persona que da muchas charlas y viaja por todo el país, siempre dice este concepto de pensar 2 veces antes de publicar, dice él, ¿no? Y él dice, pensá 2 veces antes de publicar. Seguramente el 80% de lo que ibas a publicar lo publicás igual, pero hay un 20 que te salva de un problema y que ya no lo publicaste. Entonces esto es interesante. Y el tercer concepto que tomo, Sole, de lo que decías, es el tema de llamar de nuevo a la familia. Nosotros, nosotros tenemos 2 diplomaturas, una que ya está iniciada sobre ciudadanía digital y una segunda que va a iniciar en agosto en formación en ciudadanía digital.
Esto quiere decir un módulo de grooming, otro de ciberbullying, otro de apuestas, ¿sí? Cada uno de los temas que nosotros, otro de violencia digital, otro de discursos de odio, todo lo que nosotros vamos conversando tiene un módulo. Y nosotros en nuestra diplomatura a eso le decimos el rol de los adultos, ¿sí? Cuando hablamos de la familia, llamamos de nuevo al rol de los adultos, porque no hay mucha ciencia en eso y porque las estadísticas demuestran, volvemos a UNESCO, UNICEF UNESCO en esta estadística que yo les contaba de hace menos de un mes, está comprobado que hay un 25% menos de probabilidades que le pase algo a un niño o adolescente que está acompañado. Entonces, las estadísticas no mienten, no debería ser ninguna ciencia, deberíamos saberlo ya, pero sí está comprobado que el acompañamiento es fundamental para prevenir, pero también para solucionar cuestiones. Y lo que nosotros tenemos que ponernos de acuerdo es intentar prevenir. Así que gracias, Sole, por todas tus intervenciones. Me quedé con todo eso. Perdón, María Elena, que dejé ahí con la mano levantada. Te doy la palabra, María Elena. No, no, gracias. Igual estuve anotando algunas cuestiones que se complementan con lo que decías, ¿no? Por ejemplo, esto de pensar antes de publicar, nosotros le decimos pensar si lo dirías públicamente o personalmente. Si no es así, no lo digas. En uno de los talleres, de hecho, pasamos de una campaña, creo que española, que le decían muchas cosas a alguien que físico-culturista, marimacho, poco mujer, poco hombre, y demás, y cuando viene la persona como que cambia el rostro, es decir, si es el mismo personalmente que está en las redes sociales, ¿no? Y los chicos lo que dicen juegan con ese supuesto anonimato que no es anónimo. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿qué situaciones nos encontramos particularmente en el lugar, el espacio que trabajamos? Nosotros el principal problema tiene que ver con las páginas estas anónimas, ¿no? De posteos, como dijo la compañera, esto de poner stickers. Los chicos no quieren aparecer en las redes. Educación, dirección de escuela, inspección siempre pide que subamos fotos de actividades de la escuela y la verdad que ellos no quieren porque toman esas fotos para hacer uso de publicaciones, posteos para divertirse, hostigar y demás. No tenemos tanto problema con el tema del uso del aula. La verdad que hay bastante consenso, bastante aceptación No te de los escuché lo último. chicos ¿No tenemos problema con qué? Porque se me cortó. con en el uso del celular en el aula. Ah, Fue perfecto. bien recibido esto de no utilizar, porque insistimos mucho esto de la conexión, si me conecto personalmente, te estoy brindando como un banquete, la metáfora esa, como que estás invitado a algo, tenés que estar, ¿no? Jugamos mucho con esto de la relación uno a uno, y esta situación, por ejemplo, particularmente, bueno, más allá que la experiencia personal no hace, porque en el sentido común esto debería ser, pero bueno, cuando se hizo masivo a todos los profes, y los chicos lo tomaron ya por ley, se empezó a notar los casos que no soportan no utilizar el celular. Entonces le digo, El no, tema del no es que consumo me problemático, enojo, claro. claro, o sea, no es que me enojo, tengo un caso que incluso todo el entorno se pone incómodo, se pone mal, porque ve que, y, y ahí participa y te habla todo, pero no puede dejar de usarlo. Entonces ahí vamos detectando estos casos más complejos, o el que está alerta por una apuesta, ¿sí? Y es una población vulnerable que, como siempre, que te va entusiasmando y dice, profe, gané tanta plata y te lo dicen contentos. Entonces, el hecho de haberlo puesto medianamente por orden de dirección, el no uso del celular y que los profes sean estrictos en esto, estamos hablando de un colegio privado, ¿no? Hizo posible detectar los casos que no, por más que quieran responder, por más que quieran, digamos, respetar esa normativa, va más allá de ellos. ¿Sí? Hay otros casos que obviamente por ahí se escapa algún profesor, no vamos a decir que no, pero de mi lado vi esto y del lado del equipo de orientación también notamos esta situación. Después también hablamos, otra de las cosas que lo vamos marcando como problemáticas es la transformación del carácter de ellos, tipo a los CENET, la corrosión del carácter por lo efímero, el corto plazo, las cuestiones todas rápidas de poder cancelar, dar delay, borrar, sacar al que me molesta. Ese tipo de comportamiento se traduce quizás en los vínculos cotidianos, ¿sí? Entonces también estamos trabajando sobre esa problemática de cómo se vinculan ellos ahora personalmente, siendo que están moldeando otro tipo de vinculación. Y hay también déficit de atención, déficit de memoria, esta imposibilidad de poder focalizar,
y bueno, ahí volvemos de nuevo a los casos más problemáticos de que ya es adictivo, porque no puede focalizar en lo que estoy aprendiendo, por más que sea de interés, porque estoy alternando o dividiendo la atención con eso otro que me preocupa. Y cuanto a las familias, también tienen un hábito que hay que volver a ordenar, disciplinar, de estar constantemente comunicado con ellos. Entrar a un establecimiento, hasta que sale va a estar en el establecimiento. Me ha pasado de que vengan chicos de otro curso a decir, tu mamá quiere que le conteste. El chico Claro, no contesta porque está en clase. Estas situaciones, ¿no? También de hiperconectividad de las familias. Y hemos convocado a talleres y reuniones así de familia, que la verdad que, no sé, se tendrán que venir 500 padres, porque hicimos así masivo en 2 talleres, y llegan a venir 50 en cada uno, como mucho. Entonces, como decías recién, a veces reacciona la familia ante una situación y no en lo preventivo. Entonces, es más así ante un problema, bueno, todos vamos, todos queremos reunión. Pero cuando hacemos actividades como de prevención, todavía no tiene ese tipo de convocatoria. Y, pero si anoté algo más, bueno, no, lo de las respuestas y lo de los currículums, también yo trabajo ciudadanía en la materia, y sí, hablamos mucho de esto de qué publicamos en las redes, y si eso quiero que mi empleador futuro lo vea, si lo quiero sostener y verlo. totalmente. Ahí el tema del falso anonimato de las redes sociales es un tema, ¿no? Esto de confrontarlos a ellos a decir, ¿te imaginas caminando por la calle con el cartel hecho con inteligencia artificial de la cara de tu compañera y el cuerpo de una supermodelo o de una persona de pornografía y la gente te mira con cara rara? ¿Y por qué lo haces en las redes? Entonces, esta sensación de falso Mm. anonimato es un tema y el tema de la gestión de emociones, ¿no? Cómo transitamos la construcción de la personalidad y la gestión de emociones es un tema que nosotros dentro del equipo de la fundación tenemos una persona especializada en gestión de emociones, porque es un problema que surge constantemente de qué hago con lo que me pasa, qué hago con lo que siento, qué hago, por dónde canalizo este tipo de cosas. Incluso llevándolo más al extremo, vos hablabas de personas que ya tienen alguna cuestión de consumo problemático, ¿no? La ciudad de Buenos Aires trabaja este tema, el Observatorio de Deuda Social de la UCA trabaja este tema, hay algunas organizaciones que van trabajando este tema, pero es como que todavía no hay tanta visibilidad del problema. Y como hoy hablaba en un desayuno que hicimos en un lugar con muchas organizaciones, también, María Elena, tenemos una mirada muy AMBA, ¿no? Muy Ciudad de Buenos Aires o conurbano, y nos falta entender que si salimos 100 kilómetros para algún lugar, como que cambia esa realidad también. Entonces, para lo bueno y para lo malo. También para lo malo de que hay menos información y una serie de cuestiones, pero también hay que trabajarlo. Pero es súper, súper, súper interesante y cómo logramos trabajar con ellos, ¿no? Con los jóvenes, muchas veces cuando no tenemos a las familias cerca, y cómo lograr lo que en educación le decimos, ¿no? Una nueva alianza escuela-familia, ¿no? Y poder ponernos de acuerdo y en la misma línea y no demonizar de un lado y del otro, ¿no? No decir solo es responsabilidad de la familia que no se ocupa o solo es responsabilidad de la escuela que no sabe resolverlo, pero que hay que buscar una media en la que trabajar juntos, porque los que están en el medio son los grupos más vulnerables. Y los grupos más vulnerables son niños, niñas y adolescentes, mujeres, después, segundo grupo, y después las personas mayores, ¿sí? Los grupos vulnerables de todas estas cosas del lado B de las tecnologías. Pero súper interesante todas tus aportaciones, María Elena, muchas gracias. Car, Hola, yo soy Carla, soy orientadora social de de equipo de orientación de 2 escuelas primarias de La Matanza. Y digo, en las escuelas primarias pasan un montón de cosas, más allá que el uso del celular en la primaria es un poco más restringido. Digo, en secundaria es más habitual que los chicos lleven teléfono, en primaria es más fácil restringirlo, pero por fuera del establecimiento educativo
hay un montón de situaciones que pasan. Los grupos de WhatsApp, digo, grupos de WhatsApp no solo de niños, o sea, grupos con chicas de cuarto grado llamándose las chismosas de cuarto, contando situaciones del grado. eh, Grupos donde, sí, o sea, peleas, que después, obviamente todo eso cae en la escuela porque son grupos de los grados, donde al otro día de que pasó algo, uno llega a la escuela y se encuentra amenazas, bueno, stickers, peleas, que se dan todo por otras formas de comunicación que no son las que por ahí había hace 20 años. Y no solo pasan con los chicos, digo, hay un montón de situaciones que ocurren con las familias, los grupos de familia, también traen un montón de conflictos, porque, digo, de pronto pasa algo y aparecen niños como el foco de, no sé, como el chivo expiatorio de lo que pasó en un grado y durante semanas hablan de un niño particular en estos grupos de WhatsApp. Digo, van pasando un montón de cosas. Digo, yo vengo pensando, digo, ¿qué anda pasando con estas formas de comunicarse que tienen las familias y esta cosa de no cortar? Hoy justo estábamos hablando con una mamá de esto, digo, como que no termina, digo, no solamente es en la escuela, digo, después sigue. Y también pasa con los docentes, digo, porque no es solamente cómo se comunican los chicos o qué le pasa a las redes sociales con los chicos puntualmente, sino también con los adultos que hay alrededor. Digo, estas familias que hablan de los chicos y que obviamente todo esto después repercute. Después, los mismos docentes con el teléfono mientras que están con los chicos, contestándole por ahí a las mismas familias que están en las casas. eh, Digo, cómo estas dinámicas de comunicación no respetan privacidad, no respetan los tiempos. Digo, nosotros las retroalimentamos, porque también, digo, hay que hacerse un poco cargo de que también somos nosotros los que retroalimentamos este tipo de cosas. Y las otras cosas que a mí me generan bastante preocupación tienen que ver con qué pasa con los tiempos libres de los chicos, ya sean de primaria o secundaria, donde vos hablas, o sea, la socialización a veces puede ser, digo, vos decís, bueno, nos juntamos a jugar a la Play, y listo, está. Por lo menos están juntos. Pero a veces hablas con chicos y bueno, ¿y qué hiciste el fin de semana? Estuve con el teléfono. Estuve con el teléfono solo porque por ahí no hay otros adultos que los cuidan, porque no tienen otros amigos o no los dejan salir o pasa algo ahí que su tiempo libre pasa por un teléfono y es la forma en la que ellos tienen para divertirse. Digo, como que pasan muchas cosas en esto, cómo nos vinculamos con los dispositivos ahora. Digo, y aparte esta dependencia de que todo tiene que ir por ahí. No, son como varias cosas que me vengo preguntando, que no todo es bullying o ciberbullying o por ahí, digo, pero generan otras consecuencias de que una persona no pueda divertirse o entretenerse de otra forma si no es por medio de Del una red dispositivo. social. Y también esto, yo, cómo nosotros como adultos, ya sea desde docentes o misma familia, le estamos mostrando a los chicos cómo deberíamos comunicarnos. Esta cosa de la inmediatez, esta cosa de, bueno, contestame. Y también y también otra de las cosas que pasan es que suele haber en algunas escuelas esto de las madres referentes. Entonces, de pronto un montón de información privada de estudiantes se pasan a través de una madre, en general es una madre porque no suelen ser padres, y también hay poco control de cuál es la privacidad o las fotos que le sacan a los chicos. ¿Sí? Digo, no hay control o por lo menos el reparo de decir, no está tan bueno que le saques una foto para mandársela a otra persona desde la escuela, ¿no? Porque hay algo del derecho a la identidad y a la privacidad que tienen que tener las personas, y más chicos que requieren cuidados especiales. Varias cosas de lo que vos decís. Nosotros siempre enseñamos en la diplomatura y en las charlas que damos o intentamos reforzar
porque ya lo saben, pero hay que reforzarlo, la idea de que no importa lo que nosotros le digamos a los niños, niñas y adolescentes, sino lo que nosotros hagamos. Cuando vos te formás en educación o en cualquier área para la docencia, sabés que modelizás con el ejemplo, no con la palabra. Entonces, si yo te estoy escuchando a vos, Carla, y estoy acá contestando WhatsApp, que dicho sea de paso tengo como 100, eh, y después yo le reclamo a alguien que no esté contestando WhatsApp mientras que le estoy hablando, lo que hice en mi acción de contestar mensajes mientras que vos hablabas, borra con el codo lo que escribí con la mano, ¿viste? El refrán. Entonces, una de las cosas que nosotros inculcamos y todo el tiempo cuando volvemos a llamar al rol de los adultos en todo esto, es el modelizar con el ejemplo y que el ejemplo es más fuerte que la palabra. Entonces, lo que nosotros fuimos notando, y esto lo voy a decir sin, como diagnóstico y no como crítica, ¿sí? Es que cuando nosotros vemos que a nivel comunicacional, a nivel organismos del Estado, a nivel de los discursos del presidente, los ministros, funcionarios, etcétera, de los diputados, independientemente de los partidos políticos que sean, empieza a haber como toda una movida de lo que la ONU le llama discursos de odio, que podemos decirle discursos violentos, o esto de denigrar a otras personas, de insultar a otras personas y eso empieza a ser moneda corriente, lo que empezamos a ver es como si eso legitimara, ¿sí? Que otras personas también sean violentas. Y esto lo podemos ver en estadísticas. Vuelvo a decir, no es una crítica al gobierno de turno, sino es un diagnóstico de lo que está pasando. Cuando cambia el gobierno y empieza un discurso un poco más violento para nuestro gusto, lo que sucede es que crece enormemente el número de denuncias por casos de bullying, ciberbullying, todo lo que son los organismos internacionales empiezan a llamar la atención y decir, bueno, si Argentina en todo el año 2022 tuvo 12.000 denuncias de bullying, ciberbullying, acoso de algún tipo por parte de niños, niñas y adolescentes. En el 23 tuvo 50.000 denuncias, pasamos de 12.000 a 50.000. ¿Qué pasó en el 24? Hasta septiembre del 24, que es el último número que está relevado, que es el último dato que tenemos, había 270.000 denuncias. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto claramente lo que demuestra es que cuando quienes legitiman, digamos, ya sea del Estado o el mundo adulto, este maltrato, empiezan a aparecer síntomas. No es gratis, ¿sí? Entonces, si yo soy una persona que maltrata todo el tiempo, y esto se lo decimos mucho a los padres, madres en las reuniones, eh, si yo le pido y esto quiero hacer un paréntesis antes que me olvide. Cuando nosotros hablamos con las familias empoderan a sus hijos, sobre todo a sus hijas, para pedir ayuda si son víctimas de alguno de estos males, ¿no? Si son víctimas de ciberbullying, si son víctimas de acoso sexual, de maltrato de género, de todo lo que ustedes quieran ver. Cuando les preguntamos cuántas de esas personas conversaron con su hijo o hija para enseñarles a no ejercer la violencia, que no es lo mismo ser violento que ejercer la violencia, ¿sí? Porque si le decimos que sos violento, lo condenaste para siempre. Si decimos que ejerció en un momento la violencia, puede ser algo que puede ser una conducta modificable. Entonces, si nosotros le decimos, ¿cuántas veces tuviste la conversación para que tu hijo, hija, sobrino, nieto, según con quién estemos hablando, no sea quien empiece esa broma de mal gusto? Quien genere el grupo de WhatsApp donde molestan a esa niña, niño o adolescente o quien comparte esa foto o ese video. ¿Cuántas veces tuviste esa conversación? Todos nos miran con cara rara y en un auditorio de 100 por ahí levantan la mano dos o tres. Entonces es interesante, muchos de los que trabajan temas de vulneración de derechos de las mujeres dicen, si todos le enseñáramos en casa a los hombres a no ejercer violencia, seguramente tendríamos menos casos. No lo sabemos porque no hay forma de demostrarlo, pero sí es cierto que si nosotros en nuestro ámbito familiar
tenemos comunicaciones más sanas, también vamos a enseñar a tener comunicaciones más sanas. Muchos cuando nosotros vemos o nos enteramos o las escuelas nos cuentan situaciones de bullying, de acoso, de maltrato, de estos chistes ingratos en alguna cuestión mediada por las tecnologías, vemos que también hay un entorno que tiene una forma de comunicarse un poco más violenta. Puede ser desde la familia o desde la misma escuela. Lo que vos decías, Car, del grupo de papis y mamis de los WhatsApp, que todos odiamos terriblemente haber estado. Por suerte mi hijo ya creció y no formo parte de ninguno. Les juro que el mejor día de mi vida, desde que mi hijo nació, fue el día que pude salir del grupo de WhatsApp de los padres, porque son lugares que si ustedes los leen en la línea de lo que estamos trabajando hoy, son muy violentos, ¿sí? Y donde hay conversaciones que además después entre los chicos estas conversaciones se cuentan, porque algunos leen los dispositivos de los padres o los padres les cuentan, y es cierto que hay que llamar, Carla, todo el tiempo a esto de los adultos modelizamos con el ejemplo. ¿Sí? Entonces, si nosotros puteamos al árbitro porque decretó mal un penal y salimos a putear y decimos, che, Riquelme, hijo de puta, te voy a quemar tu casa, no sé qué, bla, 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 bla", en las redes sociales, pues yo no le puedo pedir a mi hijo o a mi hija que no haga lo mismo en otra situación. ¿Sí? Si yo me siento a comer en la mesa y lo primero que hago es poner el celular al lado mío para ver si me llega algún mensaje y no estoy escuchando a la persona que está comiendo conmigo, después yo no le puedo pedir que en el momento que yo decido dejar el celular, la otra persona me preste atención y me cuente cómo fue su día. Entonces, esto que nosotros muchas veces decimos es llamar de nuevo al sentido común, realmente es un sentido común que se perdió. Y a veces eh, hay que retomar estas conversaciones, ¿no? Y volver a tener en cuenta que si yo tengo un discurso violento en casa, probablemente mi hijo tenga un discurso violento, y si yo como docente estoy mirando el celular en vez de prestarle atención a mis alumnos, seguramente mis alumnos no me presten atención tampoco. Entonces, todo esto que parecería obvio y lógico, hoy lo tenemos que volver a conversar. Y aunque ustedes no lo crean, le dedicamos una clase entera de la diplomatura a hablar solo de esto. Y ustedes me dirán, qué locura, sí, pero hay que volver a hacerlo, porque hay que hacer acuerdos de convivencia con los dispositivos. Hay un horario en el que nos sentamos a comer, es sin dispositivo. Vamos caminando de casa a la escuela, esas 3 cuadras, es sin dispositivo. Hablemos esas 3 cuadras, sepamos en qué contexto están, cómo la están pasando en la escuela, pero no la pregunta examinadora, ¿sí? Porque los chicos no nos quieren contestar la pregunta de examen. ¿Y cómo te va? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué? No, ¿y cómo? ¿Y qué fue lo lindo que te pasó esta semana? Buscarle una forma a la pregunta que ellos no sientan que están en examen, ¿no? Entonces, todo esto es interesante. Encontraste, no sé, en Instagram algo interesante, ir conversando para ver en qué páginas, en qué espacios, qué temas de interés tienen ellos. Y cuando hay muchos videos que ustedes pueden ver en YouTube sobre esto, los chicos se quejan de que nosotros le hacemos preguntas de examen. Entonces, si nosotros empezamos a establecer acuerdos de convivencia sin celular, si nosotros empezamos a conversar mirándonos a los ojos, hay algunos estudios interesantes. Yo estuve en México la semana pasada y algunos profesionales que salen a buscar empleados, ¿no? Que salen a contratar recursos humanos, lo que decían es, no nos miran a los ojos. En las entrevistas se perdió el mirarse a los ojos y necesitamos volver a mirarnos a los ojos. Y, y es muy interesante, si ustedes lo buscan, Lucía Feinboim, que siempre voy a decir mal su apellido, pobre, ella ya está acostumbrada, tiene un libro muy interesante que salió hace unos días y que ahora no me voy a acordar el nombre del libro, pero ya para el viernes cualquier cosa se lo puedo mandar a Ale para que se los mande. Ella siempre dice que los niños le piden a los adultos, escúchame con los ojos. Es una frase muy recurrente de que los niños le están pidiendo al mundo adulto, escúchame con los ojos. Entonces, esto
perdón Carla que me fui por las ramas, pero esto de que nosotros como mundo adulto tenemos que volver a reconfigurar la forma en que nos relacionamos, porque no podemos esperar, como muy bien lo dice Lucía en su libro, o Sole Fuster, o todos los especialistas que tenemos, muy buenos especialistas en este país, quizá pocos, pero muy buenos sobre ciudadanía digital, y todos convocan a esto de repensar la forma en que nos vinculamos y establecer acuerdos de convivencia. Y muchas cosas no le podemos pedir a los niños ni a los adolescentes que se autorregulen. Ella dice, es como si a mí me gustan los alfajores y me llevara una caja de alfajores al lado de la mesita de luz. Y sí, me los voy a ir comiendo, no me pidas que me autorregule. Lo mismo con los niños y niñas adolescentes, no le podemos pedir que se autorregulen el uso de los celulares. Pero si nosotros hacemos señales, ellos seguramente se van a regular. Entonces es interesante repensar la forma de vincularnos. María Guadalupe. Ahí se escucha. Ahí me escuchan. Sí, Hola. Perdón que estoy con una tos terrible. es la gripe. Yo quería simplemente hacer una acotación. Yo, si bien no trabajo con niños ni trabajo en ámbitos de educación, trabajo en el Poder Judicial, soy mediadora en el fuero penal y me interesaba la temática en cuanto a esto que recién fue lo último que estaban hablando, ¿no? Nosotros tenemos el fenómeno de la virtualidad como origen de un conflicto penal, empezó a aparecer cada vez más, y esto de los grupos de WhatsApp de los padres, los comentarios que se hacen, las madres que se pelean a razón de esto, las estigmatizaciones que se hacen de los chicos en los grupos, y esto empieza como a tener una... A veces las personas vienen con un rigor de verdad, ¿no? De lo que se dice en Instagram, o lo que le publicó la otra en Instagram, o estas situaciones que o sea, es un fenómeno que empieza a aparecer más frecuente y uno lo tiene que pensar para ver, porque, bueno, tengo 45 años y a uno Estoy en mi edad. le cuesta imaginar cómo eso puede ser el origen de situaciones penales, ¿no? Las amenazas, lesiones y otro tipo de cosas bueno, que toman una entidad y sobre todo las cuestiones escolares, ¿no? Son gran parte del origen. Hay una mezcla de cosas, ¿viste? Ahí María Guadalupe, porque en realidad cuando el conflicto es como pequeño todavía, inmanejable o conversable, o si se aplicaran en los lugares donde existen protocolos de actuación, por ejemplo, se aplicaran, serían solucionables, vamos a ponerle entre comillas. El problema es que cuando el problema es chiquitito, las familias dicen, no pasa nada, al principio, que se ocupe la escuela. Y la escuela dice, es un problema extra escuela, porque como muy bien decía Carla, a veces la, la- lo que sucede como problema sucede fuera del horario escolar. Entonces, la escuela dice, no sucede en la escuela. Entonces empieza eso y no lo conversamos entre todos, ¿no? Porque si por lo menos nos pusiéramos de acuerdo y vamos a tomar un café y nos vemos todos y nos ponemos de acuerdo de cómo sería la mejor salida para eso, sería espectacular. El problema es que eso sigue corriendo como una bola de nieve, que nadie para, que nadie frena, que algunos dicen no es nada, es una pavada, que es un reclamo de los jóvenes hacia nosotros como mundo adulto, que minimizamos los problemas de ellos, minimizamos que para ellos se grabe una foto, minimizamos que para ellos se grabe un meme, minimizamos ciertas conversaciones como mundo adulto, y para la escuela suceden en otro ámbito. Y yo siempre digo, cuando yo era chica y a mí me tocó ser rubia de ojos claros en una población donde creo que era la única rubia de ojos claros, entonces cobraba por ser rubia. O sea, si en otro lugar cobrabas por ser morocho, en mi escuela cobraba por ser rubia. Entonces me daban un saque cada vez que pasaban y me decían, ah, vos te haces la linda. Y yo pasé mi primaria así, y nunca ni se lo dije a mi mamá, porque me parecía una soncera que había que arreglar en la escuela.
Y en todo caso, porque yo iba a una cuadra de mi casa a la escuela, iba de 8 a 12 a la escuela número 56 y a las 12:05 yo ya estaba en mi casa y el problema ya se había fumado. Hoy el problema de las redes sociales y de todo lo mediado por la tecnología, porque no me acuerdo cuál de ustedes habló del tema de WhatsApp. WhatsApp es un tema terrible para este tipo de temas y ni hablar de Telegram. El problema es que la diferencia entre lo que me pasaba a mí con mis 40 y pico de años y lo que le pasa a los jóvenes hoy es que la mediación con las tecnologías hace que no haya horario, por ejemplo. Entonces la dimensión de la paso mal de 8 a 12 de lunes a viernes se pierde, porque en realidad la paso mal todo el tiempo que ese grupo de WhatsApp esté activo, o todo el tiempo que esa publicación esté circulando, o todo el tiempo que me sigan hostigando con esta temática. No hay fronteras, porque podemos verlo nosotros acá, pero lo puede ver Juliana desde Guatemala u otra persona, nuestra compañera Ixchel desde México. Entonces se pierde la frontera, se pierden un montón de situaciones que la tecnología, para lo cual es muy buena, pero también es muy mala. Entonces, un problema que para nosotros por ahí era solucionable y mal solucionado en aquella época, porque lo que hacían en todo caso era que te cambiaban de escuela a vos. O sea, si yo le llegaba a decir a mi mamá que tenía un problema por el cual me daban un golpecito cada vez que pasaba, mi mamá probablemente primero hubiera ido a hablar con la escuela, porque conociendo a mi mamá, y hubiera ido primero a la escuela. Pero supongamos que no, que es otra familia y que decide no acercarse a la escuela, probablemente hubiesen cambiado de escuela a esa persona que está sufriendo el hostigamiento. Pero cambiado de escuela se solucionaba el problema. Ahora el problema es que esas no fronteras o no límites hacen que el problema sea incontenible. Entonces después empieza a crecer ese problema que era un problemita y si a alguien lo hostigaban, ya no es que lo hostigan desde una sola grupo de WhatsApp, sino que se crean 10 grupos de WhatsApp para hostigar a esa misma persona. Nosotros trabajábamos, me acuerdo que estábamos con una nena que con 11 o 12 años ya tenía 6 intentos de suicidio encima, con muchas autolesiones, porque creaban grupos de WhatsApp donde los grupos de WhatsApp, además ya el nombre del grupo de WhatsApp y la foto de ella, y los grupos de WhatsApp se llamaban gorda horrible, gorda incogible, gorda fea, y la foto de esa nena y sumaban a cualquier persona. Como ya en un grupo de WhatsApp, la sumo a Romy, lo subo a Leo, lo sumo a Ignacio, a María Eugenia. En otro grupo de WhatsApp lo sumo a María Belén, a María Guadalupe, y todo el tiempo hostigando a esa nena. Ese problema ya se hizo ingobernable, ¿no? Y ese es el problema que llega claramente a un proceso de judicialización. ¿Dónde se debe haber cortado? ¿Dónde se debe haber puesto el freno? ¿En qué instancia la escuela tendría? Les cuento que la mamá cambió de escuela a la nena porque la escuela le seguía diciendo que era un problema de chicos y que se suscitaba en otro ámbito que no era la escuela. ¿Son malas personas los directivos de la escuela? ¿Son malas personas los docentes? No, probablemente no tienen herramientas. Y probablemente lo que hacen es, yo no sé jugar al fútbol, pero lo que le dicen, pateo la pelota fuera de la cancha, ¿no? Como yo no lo sé resolver, intento que otro lo resuelva. Entonces, esta situación hace que lleguen a los procesos de judicialización mucho más casos que los que antes llegaban. Entonces, empiezan a convocar a las escuelas desde el Poder Judicial, empiezan a haber otras instancias que antes no existían y que se podrían haber evitado. En los lugares donde no existe, generando protocolo de actuación, y en los lugares donde existe el protocolo de acción, primero poder formarse sobre esos protocolos de actuación y poder darle cumplimiento, ¿sí? Nosotros conocemos algunos casos que, por ejemplo, lo que hicieron fue sentar a la persona que era víctima del acoso y al acosador y a los corresponsables, ¿no? del acoso y que se pidan disculpas en una hora, como si eso era la solución a todo un problema, ¿no? Igual lo que nosotros vemos, y en esto no tenemos estadísticas, pero lo que fuimos notando con el paso de los tiempos, es que hay instituciones que saben resolverlo e instituciones que no. Entonces vos vas a ver de X escuela denuncias y de otras X escuelas no. Y de algunas mucha cantidad de denuncias, ¿no? Entonces esto no es casual.
Esto es cómo nos venimos preparando. Y siempre decimos que la mejor estrategia, obviamente, que es la prevención, porque una vez que el problema ya está suscitado, ya es una bola de nieve increíble y el segundo paso es el tratamiento con protocolos, pero con protocolos de un llamado a la conciencia real. Siempre decimos, no alcanza con una charla de sensibilización, hay que hacer un acompañamiento de esa institución educativa con los padres, con los chicos, con el personal no docente también de la institución. Hoy estaba con la gente de una asociación que previene en casos de suicidio y contaban cómo en muchos casos la persona que notó que ese niño ni adolescente estaba transitando un mal momento era el no docente de la escuela, ¿no? La persona, el portero, la que vende en el kiosco, distintas personas que empiezan como a ver que no está como siempre, que se lo ve mal, que cambió sus actitudes, sus formas y su vínculo. Pero es muy interesante, María Guadalupe, lo que traes. Tengo otros amigos que trabajan también en el Poder Judicial y lo que te dicen que los casos de todo lo que tiene que ver con bullying y ciberbullying crecieron enormemente, ¿no? Entonces estos son todos temas para evaluar, obviamente, y para trabajar a conciencia. Antes de María Eugenia había levantado la mano a alguien, pero se me borró. ¿Puede ser? Sí, sí, yo María, levanté, era, sí. sí, estoy con dos cámaras. No, pero era la bajé porque es lo que hiciste referencia justamente del protocolo. El comunicado de provincia, o protocolo el último que tenemos, que es del año 23, habla, ¿no? De situaciones que, como dijiste, las fronteras se dibujan, no es que a las 12 terminé de la escuela y se alivió todo. Entonces, cuando hay situaciones que afectan el clima escolar, que afectan las trayectorias escolares de los chicos, más allá que hayan sucedido fuera del ámbito escolar, igual la escuela tiene que trabajarlas. Y están en todos los pasos que hasta llegaría, en el caso extremo, al Poder Judicial. Así que sí está el protocolo por ahí que hay que seguir. Es difícil, complicado, pero hay una suerte de pasos a seguir que van desde estos intercambios, entrevistas con los involucrados, la posibilidad de una mediación, hasta el Poder Judicial. Sí, claramente. El único problema a veces, María Elena, es que los propios actores no conocen los protocolos. Y, y esto es también un tema que tenemos que plantearnos como adultos, ¿no? Sobre todo si nosotros decidimos trabajar en instituciones educativas, eh, no sé, a alguien que trabaja en un banco no se le ocurre no leer la última disposición, porque si da un préstamo equivocado, seguramente se lo descuenten del sueldo después. Pero es como que falta ahí un acercamiento a los protocolos para que no estén en los cajones y que sean más conocidos, más trabajados, más elaborados. Y a veces hay que adaptar los protocolos a la situación escuela en particular, en esa escuela en particular. María Guadalupe, ¿podés compartir algún protocolo? Sí, lo podríamos compartir en el grupo, después le pasamos a Ale. En Ciudad de Buenos Aires también hay uno, en provincia hay otro, y algunas pocas jurisdicciones tienen otro. Pero me lo voy a anotar antes que me olvide. Entonces, a veces cuando los protocolos vienen de arriba para abajo, decimos, ¿no? Los que estudiamos política pública, de arriba para abajo, le hacen un funcionario con aire acondicionado en una oficina con vista muy linda y a veces ese protocolo le falta una cocinadita más, como decimos, ¿no? Una vueltita más en el horno para que se adapte a la realidad de las escuelas. Pero hay. María Eugenia. Yo, bueno, comparto muchas de las cosas que dijeron porque también trabajo en escuelas secundarias y en privadas y en públicas y pasa tanto esto de que de los chicos que no lo sueltan de ninguna manera, no hay forma y también las escuelas en donde lo tienen prohibido y la dinámica se da diferente, pero igual pasan estas cosas por afuera o en otros momentos. Yo estoy en una de esas escuelas, trabajo en un taller de convivencia. Entonces, trabajamos todo el tiempo y es algo que se trabaja mucho en la prevención.
Y lo que viene pasando en el último tiempo algunos de los cursos es que como saben que lo trabajamos y conocen que es algo que no queremos que pase y demás, lo ocultan mucho más. Y todo lo que tiene que ver con la tecnología permite que empiecen a ocultar esas cosas y que no lleguen. Entonces, claro, cuando llegan los problemas muchas veces es cuando un padre se enteró. Y no es porque en la escuela no se trabaje, sino porque no lo dice nadie, porque saben que se va a trabajar en clase, que va a aparecer el tema. Y bueno, muchos no quieren escucharlo más porque, bueno, quieren seguir haciéndolo definitivamente o porque, bueno, saben que otro es el que lo va a seguir haciendo aunque vos hables. Entonces, aparece mucho este hartazgo de los adolescentes de que les digamos que no se hacen esas cosas, porque yo creo que muchos, la mayoría ya lo ha trabajado y sabe que es algo que no se hace. No es una cosa de desconocimiento de no hacerlo, sino que es la dinámica en la que se ven obligados muchas veces a- a relacionarse de esa forma. A mí me gustaría ver un video cortito. Ale, tengo para compartir, sí, ¿no? Sí, acá puedo compartir. A mí me gustaría ver un video cortito con ustedes. Va, por ahí es más largo que los Ya videos que te, tenemos. te pongo para que puedas compartir. Decime, pues ya estás habilitada para compartir. Perfecto, espera que lo abro. Ahí está. Vamos, ahí ya lo abrí. Por ahí no es tan corto como los videos que me gusta a mí, pero me gusta compartirlo porque tiene que ver con lo que venimos conversando. Ustedes díganme, ¿ahí se ve? ¿Sí? ¿Qué nos pasa? Mirarse a los ojos es tanto. Hay momentos que se van y no vuelven. Nos tenemos tan cerca y no nos vemos, no nos hablamos.
existiera, tal vez no me importaría. Te quedaste sin audio, Rox. A ver, ahí va. Ahora sí. ¿Lo conocían el video? Sí, María No, Eugenia, no la mayoría. no, para nada, no, no. ¿Y qué los llevó a, no, en colación a todo lo que venimos conversando hoy, como a repensar o a qué los invita o a qué les genera? A mí la parte de la reconexión como que me emocionó un poquito, pero me lleva de nuevo a esto que decía, de tratar de convencer persuadir a los chicos desde el lado del vínculo, ¿no? De por qué bajar el celular, que estoy acá para vos, te hablo, te miro a los ojos, a mí me gusta hacer lo que estoy haciendo, entonces esto de revincularnos y que dejar el celular del lado para poder mirarnos y recibir lo que cada uno tiene para dar, ¿no? Y también, obviamente, como educadora, pensar que ellos también tienen algo para ofrecernos a nosotros, entonces ellos ven útil esa conexión. Me llevó a esa instancia, ¿no? De cuando trato de convencer a los alumnos de que no es por la ley, no es por una sanción punitiva que dejen el celular, sino lo que puede generar en el enriquecimiento del vínculo. Totalmente. Sole, A mí me hizo reflexionar en este sentido, por un lado, a nivel, a ver, creo que es complejo, porque si bien es verdad que se están perdiendo formas y ciertas experiencias, formas de relacionarse, también es real que estas formas llegaron para quedarse y que eventualmente van a surgir otras cosas. En su momento se juntaban los chicos, me acuerdo, en esto de la edad, en el ciber, a jugar a, a los videos, ahora se juntan para jugar en red. Eh, Creo que también hay que encontrar un punto medio entre ciertas experiencias de juego que están buenísimas y de socialización y sobre todo para los aprendizajes que requieren mayor atención y a la vez dejar, me parece un mensaje complejo en el sentido de que se están perdiendo y en realidad yo no creo que estén perdiendo, está cambiando, son distintas, porque ellos no los experimentan como una pérdida, porque efectivamente son cosas que no vivieron. No sé si se entiende a lo que voy. Y sí, que, ¿entiendes lo que querés decir? Comparto parcialmente tu diagnóstico, pero te voy a decir por qué, Sole. Comparto que hay cosas que vinieron para quedarse. Las tecnologías, el mediar, el WhatsApp, el Telegram, las redes sociales, que se van a quedar para siempre en el formato en el que están, no, no lo comparto y espero que así no, no lo creo, no con lo creo. esperanza, espero que así no suceda. Lo No, digo, van a evolucionar. porque las tecnologías en sí mismas nos permiten un montón de cosas muy buenas. El problema es el abuso y por eso hay áreas de conocimiento que hoy se trata del abuso, del uso problemático de las plataformas, ¿no? Pero eh, el problema, Sole, con todo esto es que, bueno, nosotros ahora estamos invitando, que seguramente lo compartiré con Alejandro en el momento que pongamos fecha, con un pediatra de la Sociedad Argentina de Pediatría que trabaja en el uso problemático de las pantallas. Y lo que estamos viendo es un deterioro importante de habilidades y de destrezas en quienes tienen una dependencia tan fuerte de los celulares y de los dispositivos. Hay habilidades que no se desarrollan, además de problemas de salud como la visión, la espalda, la curvatura de esta parte de acá. Hay un montón de problemas físicos, pero además de los problemas físicos, hay un montón de competencias y habilidades que no se están desarrollando. Entonces,
por ahí el video lo romantiza, lo hace romántico en el sentido de vincularnos y mirarnos a los ojos nuevamente. Pero sí es cierto, y hay muchos videos, si quieren el viernes podemos compartir alguno, de cómo no es lo mismo si yo soy la mamá o el papá y me estoy vinculando con un bebé y lo estoy filmando así para cuando crezca y lo vea de nuevo el video, que ustedes saben que nunca volvemos a ver esos videos, y lo estoy filmando en lugar de jugar con el niño o con la niña. Entonces, hay momentos que vos decías, ellos no son conscientes de lo que se están perdiendo. Pero si vos mirás el video en su contexto más grande, está convocando al mundo adulto a interpelarse y ver cómo queremos generar esas formas de vincularnos. Yo Sí, y interpreto que esto es una quedó mirada demostrado. romántica. ¿Qué? Perdón que por interrumpir, yo interpreto que es una mirada muy romántica de la situación. Obviamente que el exceso claramente genera un deterioro más allá de lo cognitivo, en la salud y demás. Pero entiendo que también, a ver, no se va a volver a una instancia anterior a este desarrollo tecnológico. No a eso, pero sí puede ser la forma en que nos relacionamos con la tecnología. Son dos cosas Eso diferentes. seguro. Entonces, lo que nosotros convocamos a todos ustedes es a militar fuertemente una nueva forma de vincularnos con la tecnología, no a eliminar la tecnología. E incluso, si ustedes siguen algunos autores, enseñan cómo trabajar la tecnología para seguir generando esas habilidades y competencias que necesitan para su desarrollo personal, profesional, educativo, ¿sí? No es la tecnología el problema, sino el uso de esa tecnología lo que está trayendo serios problemas. Estamos hablando de que, por ejemplo, van 300 chicos a una entrevista y no queda ninguno porque no están mirando los ojos en ningún momento cuando el entrevistador le está pidiendo constantemente una conexión. Entonces, claramente hay que militar un cambio en la forma en que nos comunicamos con las tecnologías. Lo que no va a volver atrás son muchas cosas, ¿sí? Hoy nosotros podemos estar aquí, Alejandro probablemente nos haya convocado por Instagram y además lo compartimos por Facebook y además, si ustedes ven las redes de la fundación, sobre todo el Instagram que es @Fundación Lea, ustedes van a ver que nosotros posteamos todo lo que hacemos. Y otro día, no, no hay que postear tanto, no hay que no sé qué. Sí, bueno, ese es un uso, digamos, de marketing que nosotros hacemos de nuestras redes sociales. Pero yo les aseguro que cuando me siento con mi marido a comer a la noche y estamos por tomar un vino y conversar sobre cómo nos fue nuestro día, el celular queda a un costado. Y salvo que sea alguno de nuestros 5 hijos, los 4 de lo el mío, no se mira el celular, porque pensamos que por ahí a los chicos les puede pasar algo porque ninguno vive con nosotros. Entonces, esos acuerdos de convivencia son los que hacen que sea un cambio en la forma de vincularnos. Si yo soy un papá o una mamá que trabaja 12, 14 horas por día y tengo por ahí el sábado un ratito para jugar con la soga de saltar, dejo el celular un rato y juego con la soga de saltar. Porque lo que los niños nos reclaman, niños, niñas y adolescentes nos reclaman, es que nosotros siempre tenemos cosas que trabajar con el celular o con la computadora. Antes era la computadora, es el celular. Entonces, cuando los hijos o los sobrinos o los alumnos reclaman, no, pero vos también estás con el celular, no, pero yo estoy trabajando. Y trabajamos 24/7 los 365 días del año. Entonces, eso también es algo que tenemos que ir cambiando y es un tema de 10 charlas próximas, pero también la forma en que nos relacionamos con el mundo laboral y en qué momento contestamos y en qué momento no contestamos, si programamos las respuestas para que nos lleguen en cualquier horario. Bueno, un montón de elementos que yo coincido con vos, Soledad, que no vamos a retroceder y no queremos retroceder, pero sí queremos que haya un uso más racional de algunas cuestiones y que por lo menos nos sentemos a interpelar eso, a pensarlo, a repensarlo y a ponerlo en cuestionamiento. María Belén, Ahí está, no encontrar el botoncito para desmutearme. No, quería hacer como dos cosas chiquititas.
una retomando esta idea que salió como al pasar de tener en cuenta por ahí un poco los contextos. Yo en particular trabajo en una escuela rural, una escuela en equipo de orientación, en una escuela primaria, que son 50 niños y niñas. Y bueno, lo que, digamos, esto de pensar como pequeños espacios que nos permite la ruralidad, digamos, y esto de ser poquitos, esto de en el momento de la mañana, cuando los nenes llegan, esto de poder llegar temprano y saludar a cada uno con su nombre y con un beso y cómo te fue y qué hiciste ayer y ese momento, digamos, como ese contexto y ese, digamos, como construir esos pequeños espacios en los que te permite esto, ¿no? Que hablábamos hace un rato de mirarse a los ojos y de preguntarse cosas como ese espacio dedicado a la individualidad, digamos, de cada nene, de mirarse, obviamente que te lo permite una escuela que es pequeña, digamos. De hecho, en la escuela primaria los nenes no usan celular, no tienen celular propio, los que más acceso tienen es el de la mamá o el de algún hermano. Entonces, bueno, es una, digamos, una cuestión que no aparece en la primaria. En la misma escuela que a la tarde funciona como secundaria, estoy como profe de salud y adolescencia y me pasó el año pasado trabajando contenidos vinculados a consumos problemáticos, esto de que ellos fueron a revisar su cantidad de horas de uso de celular en las redes y hasta ellos mismos se impresionaron la cantidad de horas y como que se bardeaban unos, no, pero él está como 18 horas, digamos, esto de hacerse consciente de la cantidad de horas que ellos mismos, por ahí a algunos les pasaban, no, yo no estoy tanto, y de repente iban a mirar y, qué sé yo, por ahí están 12, 14 horas, como, bueno, no, y viste como eso de hacerse consciente, ¿no? Como yo particularmente como profe trato de que no lo usen en mi clase y como son pocos, lo logro bastante, pero a veces como lo retomo ese uso o para, digamos, buscar una cosa en específico o alguna noticia o ese tipo de, como darle una utilidad adentro de la clase, una funcionalidad dentro de la clase. Y bueno, nada, era un poco eso, ¿no? Como eso de poner en relieve también los contextos, ¿no? De, que no todo funciona como funciona en AMBA o como funciona en Ciudad de Buenos Aires o con Urbano. No, no, por eso decíamos del uso. A mí me Mm. tocó esta semana, estoy con un grupo de 39 alumnos de dos escuelas distintas de Ciudad de Buenos Aires que están haciendo con la fundación la práctica profesionalizante, ¿no? Entonces, ¿con qué trabajamos con ellos en el aula? Trabajamos con sus celulares. Entonces les dijimos, desconecten sus datos personales, pongan los datos de Wi-Fi solo de la universidad y usen la banda ancha de aquí, investiguemos. Bueno, entonces los separamos en 7 grupos. Un grupo estudió grooming, otro estudió ciberbullying, otro estudió apuestas virtuales, así los 7 grupos, otro discurso de odio y así sucesivamente. Busquen videos para explicárselo a sus compañeros y les pusimos 4 o 5 ítems de preguntas para que ellos tengan que explicarle la temática que les tocó a cada uno de sus compañeros. Y la verdad que las investigaciones que se hicieron fueron fabulosas. Después me quedé con algunos videos que ellos mismos encontraron, que yo no los conocía, para mis próximas clases. En la clase 2, en el día 2 de jornada con ellos, porque además si no me iba a poner a discutir de uso o no uso en el celular dentro del aula, ¿no? El día 2 lo que hicimos fue que ellos tengan que buscar, los dividí por provincias. Entonces, yo soy Miss Chaco, te decían, yo soy Misiones, yo soy, bueno, cada uno era una provincia. En algunos grupos de A2, en las provincias sobre todo que hay más volumen de trabajo, que investiguen cuántos ministerios existían y cuántos de esos ministerios podrían llegar a trabajar temas relacionados con esos 7 temas que vimos en la clase 1. Entonces ellos empezaron a mapear. Entonces ellos me decían, desarrollo social, sí. Capital humano, como se llama en otras provincias, sí. Ministerio de Salud, uso problemático. Desde el Ministerio de Salud se ve como el uso problemático de las pantallas. Bueno, desde las secretarías de la mujer de todos los gobiernos, bueno. El día 3, que fue hoy, investigaron todas las universidades públicas y privadas que tienen sede en las provincias que ellos representaban en ese equipo. Entonces estuvieron todo el día jugando con el celular, buscando información, cargando eh, en un Drive con un Google Form toda la información que iban encontrando y todos los días fuimos haciendo una puesta en común de lo que iban encontrando. Entonces,
¿Está mal el celular? Y no, la verdad es que no. Ustedes me dirán, bueno, en el medio habrán contestado mensajes, habrán entrado a Instagram a ver alguna cosa. No lo noté. Si lo hicieron bien escondidos porque todos trabajaron y todos tenían finalizado el día como una respuesta. Mañana vemos todas las organizaciones sociales que trabajan en su provincia esa temática y el viernes hacemos el cierre. Pero digo, ¿es un problema el celular o es un problema el uso que le damos al celular? ¿No? Porque esa es una discusión muy grande. Ustedes, si chusmean eh, el mundo y lo que habla el mundo sobre esto, Francia se lo está planteando, España se lo está planteando, Dinamarca se lo está planteando, y ver, estás en Austria, dice Ronaldo. Entonces, todos estos temas empiezan a preguntarse celular sí o celular no. ¿Le prohibimos los celulares a los chicos hasta los 16 años? Y si ustedes leen el libro La generación ansiosa, va a decir que sí. Pero ¿sirve? ¿O el problema es que no le estamos dando como un canal adecuado a esta tecnología que, como muy bien dice Sole, vino para quedarse, ¿no? Y ahora le voy a dar la palabra a Juli, pero sobre lo que dice Ronaldo, si todos lo pueden leer ahí en el chat, él habla del tema de la soledad. Y hoy surgió mucho en un desayuno que estuve hoy el tema de la soledad. Y ojo, porque mucha gente se siente sola estando en un aula con 40 personas o estando en una casa viviendo con 5 o 6 personas. La soledad pasa también por lo vincular muchas veces y no por la soledad física de no estar con otras personas. Es interesante el tema que traes. Juli, Gracias, Rosana. Bueno, yo la verdad que agradecer el espacio, me encantaron las referencias bibliográficas que nos dijiste, Rosana, ahí las anoté, están interesantes para empezar a investigar y gracias a todas las colegas por lo que fueron comentando. Coincido con lo que tú dices del uso del celular. Y poner el ejemplo, que es un poco ahora mi campo de trabajo, que para las personas con discapacidad y chicos con discapacidad, sobre todo discapacidad visual y auditiva, el uso, o sea, incluso miren la semántica, le llamamos tecnologías de asistencia y no uso del celular. Y al final es un celular con una aplicación que a un chico con una discapacidad visual, por ejemplo, le está leyendo, le está ayudando a la comprensión de los textos, a la lectura, a integrarse, digamos, en la educación formal, como le llaman acá, ¿verdad? Entonces, un poco la pregunta, porque como estoy un poco también desconectada de Argentina, si bien ese uso que les llamamos tecnología de asistencia acá es muy útil porque al final a los niños con discapacidad les permite adaptarse, entre comillas, al colegio y estar incorporados, integrados al resto, digamos, de su grupo, también pueden ser un disruptor por lo que implica en sí la tecnología, ¿verdad? Porque es hablado en voz alta, por ejemplo, entonces es un interruptor para otros alumnos que no se les permite, por ejemplo, acá llevar el celular, pero a los niños con discapacidad sí. Entonces, ¿cómo funciona eso también? ¿No? Lo dejo sobre la mesa para pensarlo. es muy interesante y muy interesante ver cómo, Juli, si querés interesarte sobre Argentina, seguir, por ejemplo, Asociación Canales, que es de la comunidad sorda en Argentina, y que hacen todos los audiolibros y todo lo que es. Ahí me ha tocado trabajar mucho con Balmi, que es la directora ejecutiva de la Fundación Canales, y cómo ellos van llevando todos los contenidos y todas las temáticas que hoy están en auge o que se necesitan saber, temas de educación sexual integral, ellos los están trasladando a actividades de capacitación, de formación. Tenés todos los videos ahí disponibles en la asociación, pero es muy interesante porque los sistemas de apoyo, sobre todo sobre el tema de discapacidad, creo que como sociedad nos falta mucho todavía, ¿no? Creo que tenemos un problema de integración, pero no solo en la escuela, sino en la sociedad en su conjunto. Todavía nos falta mucho en Argentina, o por lo menos esa es mi visión de lo que sucede con todos los temas
de la discapacidad, que nos falta darnos cuenta que todos somos diferentes, para empezar a hablar de la otredad, ¿no? Y para entender que todos somos diferentes y que todo lo que son los sistemas de apoyo son muy necesarios. Muchos de esos sistemas de apoyo nosotros los vamos fogoneando en el sentido que los vamos promoviendo y promulgando para que también los incorporen personas que no tengan discapacidad. Por ejemplo, las aplicaciones que te leen los libros. Y, y nosotros vamos buscando y les decimos a las comunidades con las que trabajamos que, por ejemplo, vos podés estar cocinando y mientras ir escuchando un libro, aunque tu problema no sea visual, o para para que puedas ir incorporando contenidos. Entonces eso hace que esa aplicación que por ahí se generó con una estrategia de sistema de apoyo, después sea más conocida y más amigable también con las otras personas y la incorporen a su vida y no lo vean como un robot extraño ahí hablándote, leyéndote un libro. Entonces, falta ahí un trabajo social. Las escuelas suman los temas de discapacidad como pueden muchas veces. Tienen, ustedes saben o no, por ahí no saben, que todos los sistemas de acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad a través de las obras sociales, a través de lo que es la Agencia Nacional de Discapacidad y todo está bastante cortado o frenado o hay serios problemas con eso. Entonces, sí, sí, cuando todo eso está frenado, algunos sistemas de apoyo acompañados por la tecnología ayudan un poco, ¿no? Pero lo cierto es que hay que trabajarlo mucho como sociedad todavía, ¿no? Hay que darle una impronta social de entender que el otro es diferente a mí y que tiene los mismos derechos que yo y que, bueno, tengo que tener paciencia. Está costando bastante el tema de la paciencia, ¿no? El tema de la ansiedad y eso, pero es muy interesante lo que trae esa colación. Muy, muy interesante. Porque además en este año y medio que creció mucho el tema de lo que nosotros, la ONU le dice normalmente discurso de odio, o lo podemos decir discursos violentos, también hace, ustedes saben que dentro de los discursos violentos, las personas, eh, la discapacidad es un condicionamiento para la discriminación. Entonces, aparecen chistes o memes o stickers que además agravian aún más a esa comunidad. Entonces es interesante que lo traigas porque hay mucho que trabajar ahí. Creo que estamos todavía muy lejos. Guadalupe o María Guadalupe, no sé cómo te dicen. Guadalupe. Guadalupe. No, esto a lo que decía la compañera, ¿no? De que esto llegó para quedarse y en relación a los chicos, ¿no? Que vos mencionabas también, va, perdón, usted mencionaba, yo tengo hijos muy chiquitos y ¿Dijo realmente, usted? Escuché mal porque se me sí, cortó. no, no sé Alejandro, cómo. no la habilites el aula el viernes. No, no, no. Perdón. Adelante, María. No digo, Dale, tengo hijos muy chiquitos y también el uso del celular le condiciona ciertas habilidades, como es en el habla, poder también relacionarse, el tema de la ansiedad, y eso está impactando y tiene que ver con el uso de la tecnología, porque por otro lado también van a colegio primario y también algunos ejercicios las maestras nos mandan link de YouTube para que los hagan, pero tiene que ver con el uso a veces yo, pues esto quizás lo digo como madre en relación al video, ¿no? A veces uno dice, grabalo, el acto antes de poder verlo, ¿no? Se preocupa más por esas situaciones que, que sí ellos no, o sea, vivieron esta realidad, siempre tuvieron un celular a la mano, nosotros no. Creo que eso es ahí donde más es el choque que se nos da, ¿no? Como con este tema de la conexión real. antes, en los autores que hablaban de ciudadanía digital hace unos años atrás, y algunos todavía lo sostienen, una, la biblioteca está dividida ahora en la mitad y la mitad, ¿no? Algunos hablan de nativos digitales, transeúntes digitales, como que es generacional el tema, es según en qué año naciste y tu comportamiento.
y otros que es la corriente que a nosotros como fundación más nos cuadra, digamos. Esto es todo, muchas cosas son opinables, ¿no, Guadalupe? Porque ahí cuando decimos la biblioteca está de un lado o del otro, son cuestiones que uno toma una una decisión cuando da clases o cuando imparte una conferencia, una charla y toma una posición. Nosotros tomamos la posición de que en realidad no tiene que ver solo con el año en que naciste, esta forma de vincularte con la tecnología, sino con un contexto, ¿sí? Nosotros tenemos en nuestro país niños, niñas y adolescentes que por ahí no tienen todo el tiempo conexión a internet o que no tienen ni siquiera luz eléctrica todo el tiempo. Entonces, por más que hayan nacido del 90 en adelante, cuando ya existían los celulares, ya existía todo, por ahí no tuvieron ese contacto y esa familiaridad con los dispositivos desde bebé y la apertura o el cierre. Hay en Spotify una entrevista muy interesante que le hicieron a Sebastián Bornik sobre este tema, que es muy interesante, después se las voy a compartir. Entonces, no es por el año en que nacieron, sino por el contexto en que nacieron. Y hay niños, niñas, adolescentes que tienen una forma de vincularse con las tecnologías, que en algunos casos incluso llega a ser un problema de adicción y otros que hacen un uso diferente de la tecnología y que su forma de vincularse se establece desde el vamos, desde otra forma. Esto les vuelvo a decir, hay lugares en nuestro país que no hay conexión todo el tiempo, que no hay electricidad todo el tiempo, o que el acceso a la calidad de los dispositivos les permite, por una cuestión socioeconómica, tener acceso a determinadas aplicaciones y determinadas no. Bueno, hay un montón de factores que condicionan desde el contexto la forma de vincularse, ¿no? Y esto creo que la pandemia nos dio una cachetada muy importante, porque cuando dijimos todo lo pasamos a virtual y todo tuvimos que correr, aprender a usar el Zoom, aprender a usar el Meet, el Classroom, el campus y las cosas, lo cierto es que también, y de esto se habló poco o no se habló demasiado, había familias donde había un solo dispositivo para toda la familia. Entonces, el papá o la mamá o los dos tenían que hacer el home office del trabajo. Y además los chicos tenían que hacer la tarea. Y además, bueno, esto también, digo, cuando nosotros hablamos de contexto hay que tenerlo en cuenta. La posibilidad, si bien en Argentina hay más dispositivos que personas, lo cierto es que por ahí yo tengo un guardado un celular de repuesto por si este se me rompe, pero no quiere decir que todas las personas tengan acceso a un celular en todos los lugares. Entonces, eso es un poco arbitrario para nosotros, desde nuestra lógica, de nuestra opinión, decir es un tema generacional. Para nosotros es un tema de contexto también. Y, y eso nos da más esperanza, porque creemos que si nosotros desde el mundo adulto, como padres, como tíos, como abuelos, como docentes, podemos empezar a generar condiciones y formas de vincularnos con los dispositivos que sean diferentes, que sean más positivas, que el uso les permita desarrollar ciertas habilidades y competencias, que logremos nosotros siempre finalizamos las capacitaciones diciendo desconectarnos para poder conectarnos, ¿no? Y este tipo de cosas, por lo menos creo que asentamos una esperanza ahí, ¿no? De decir, si bien la tecnología va a seguir estando, repensemos la forma en que nos vinculamos. Entonces, es muy interesante para nosotros como profesionales de las ciencias sociales repensar todo esto. Nosotros el viernes vamos a compartir algunos temas, no todos, porque si no, la verdad es que estaríamos los 6 meses que quedan de acá a fin de año compartiendo todos los temas, pero el viernes la idea es ver algunos temas y lo que vamos a ver de esos temas es que, de nuevo, el problema no es la tecnología, sino el uso, ¿no? Y repensar y,
y ver la forma en que nosotros también enseñamos cómo vincularnos con las tecnologías. Y, y hay mucho hilo para trabajar ahí, ¿no? Entonces, si nosotros pensáramos que la forma que trae tantos problemas de violencia digital, con las apuestas, hay un tema que ni lo nombramos, que tiene que ver con todos estos estudios muy recientes que tienen que ver con el consumo excesivo de pornografía por parte de los niños a partir de los 9 años. Y no es coincidencia, coincide con la edad en que empiezan a tener su primer dispositivo y coincide con las estadísticas de ustedes. Alguien, no me acuerdo quién fue al principio de la clase, dijo, le llegan escenas de violencia a los dispositivos. Así como le llegan escenas de violencia, también le llegan escenas de desnudos o de prácticas sexuales que ellos no pidieron, y eso hace que se genere una curiosidad de la cual tienen que alimentarla después y empiezan a investigar, y ya muchos psicólogos, psiquiatras, pediatras están muy preocupados por la adicción a la pornografía que está empezando a tener en edades muy tempranas. Entonces, a mí me gusta que algunos autores, como Soledad Fuster, una persona que respeto mucho, que también es profesora de la Diplo, o Lucía o Sebastián, todos coinciden en decir lo mismo. La gente dice, ¿cuándo es edad para que mi hijo tenga su celular propio, no? Le preguntan a los especialistas. Y los especialistas contestan con distintas preguntas, pero todos van al mismo eje. Y yo les pregunto, ¿ustedes si tienen un hijo de 7, 8 años, ya le hablaron sobre pornografía? Y te dicen, no, esto es lo que cuentan los autores, ¿no? No, es muy chico, entonces es chico para tener un celular. Y dejamos la pelota picando y ahí que los adultos empiecen a repensar las cosas. Si es chico, para que le enseñemos. Hoy estuve con el equipo que trabaja desde la provincia de Buenos Aires, desde la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, en esa comisión. No sé si ustedes saben, si no se los cuento, de todos los males que existen en el mundo del lado B de las tecnologías, el grooming es el único que forma parte de lo que son de lo que es el código penal, ¿no? Entonces la persona, el groomer, tiene una pena de entre 6 meses y 4 años. Entonces, además, dentro de esa ley se creó un organismo, ¿sí? Que tiene aplicación hace muy poquito, porque terminó de reglamentarse hace muy poquito, que obliga a las jurisdicciones que formaron parte, que se adhirieron a la ley de grooming, que obliga a que exista en la Cámara de Diputados organismos que confluyan, ONGs, universidades. Bueno, hoy estuve con los chicos de ese equipo, y una de las frases que más usan las personas que trabajan grooming el 100% del tiempo es que el grooming es la antesala a la trata de personas. Y por ahí es duro de decirlo y nadie está preparado para escucharlo, porque cuando uno dice grooming es algo que pasa, ¿no? El grooming es el acoso de un mayor a un menor a través de un medio digital con un único objetivo, es un objetivo sexual. Y después empiezan todas las variantes, que el viernes lo vamos a ver. Si se genera lazo de confianza o no, si es un conocido o no, si es un desconocido, si se encuentra con esa persona o no, si esa persona le pide encontrarse o no. Pero los que se dedican al 100% de su tiempo al tema grooming como formación y como trayectoria profesional, tienen conocido, tienen sabido, y ojalá puedan generar estadísticas a partir de estos organismos que se crearon, de que es la antesala de la trata de personas. ¿Por qué? Porque como decía recién Ronaldo, empieza a aparecer el tema de la soledad también. Y empiezan a aparecer, yo siempre digo, ¿cuánto tarda un groomer en lograr confianza con un niño, niña o adolescente? ¿Cuánto calculan ustedes que entra en etapa de confianza? ¿Cuánto tiempo dialogan? ¿Cuánto tiempo intercambian mensajes? ¿Cuánto se imaginan? Lo que se les venga a la mente.
Nadie ¿Un sabe. mes? ¿Un mes? ¿O Un mes fue dice poco? ¿Un Leo. mes? No sé, 2 meses quizás. Un mes, 2 meses dice Leo. María Eugenia. Para mí, pocas semanas, pero como muy constante todo el tiempo. Pocas Mm, semanas, muy Para constante. mí ¿Qué ni más? llega a la semana. Para vos Escasa. ni llega la semana. oh, Los estudios muestran que puede tardar 2 horas o 2 años. Y los que estudian este tema fueron demostrando es que cuanto más solo o sola se sienta ese niño, niña, adolescente, más permeables son a que ese tiempo sea más corto. ¿Sí? Entonces, y esa soledad, como cuando lo escribió Ronaldo lo decía, no tiene que ver con una soledad de no vivir con otras personas. En algunos casos sí. Los chicos que trabajan mucho con grooming, lo que ven es que, por ejemplo, hay niños, niñas y adolescentes que pasan muchas horas de su día solos en sus casas. Y hay otros chicos que por ahí viven en situaciones donde no tienen mamá o papá o alguna figura de apoyo, de acompañamiento. Pero hay muchos chicos que se sienten solos viviendo con otras personas. Y esto viene de la mano del estudio UNESCO-UNICEF, viene de la mano de todos los estudios que hay sobre intentos de suicidio, viene de la mano de un montón de situaciones. La soledad que ellos sienten estando acompañados físicamente es impresionante. Y es uno de los temas que más le están preguntando, entre otros, al chat GPT. Al chat le están preguntando cómo adelgazar rápido, cómo hacer plata rápido, cómo puedo suicidarme y qué hago que me siento solo. Son algunas de las preguntas que más están surgiendo. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde quedamos nosotros en todo eso? ¿Qué es lo que no estamos mirando? ¿Sí? ¿Qué es lo que no estamos atravesando? ¿Cuántos de ustedes vieron la serie Adolescencia, por ejemplo? yo, yo. 4. Romina, mirala urgente. Mariana, 5. Esos padres que dicen 6, 7. Esos padres que dicen, yo estaba ahí, conviví con él, lo vi crecer. ¿Dónde pasó esto que yo no lo vi? ¿No? Y esto es lo que los chicos sienten en relación con el mundo adulto. Y eso Mm, es algo que tenemos que trabajar todos nosotros, porque nos toca, porque nos convoca desde nuestra área de conocimiento, porque no podemos mirar para otro costado, porque no podemos tirar la pelota fuera de la cancha. Pero sí, les dejo todas estas inquietudes y todos estos temas. El viernes vamos a ir hablando de algunos temas particulares, como son la violencia digital, ¿no? Algunos temas que están generando problemas muy graves, ¿sí? Y que por ahí, salvo que alguien conozca algún caso, no se está logrando darle la visibilidad que tienen que tener. Y hoy el tema de gestión de emociones, que lo hablamos también, el tema de la salud mental, que encima tiene serios problemas de implementación y cada vez más espacio, menos espacios para el desarrollo de la salud mental o para anticipar algunas cuestiones. Hoy algunos especialistas están hablando de la sobremedicación psiquiátrica de los adolescentes. Ale revolea los ojos, pero hay una sobremedicación de los adolescentes que la verdad es que probablemente con una salud mental más coordinada y más laburada y más trabajada con psicólogos y con especialistas de las ciencias sociales, podría evitarse la medicación, tratado a tiempo, y todos estos temas que están generando una crisis y que la verdad siempre decimos, nosotros también trabajamos con el público de las personas mayores, siempre decimos, no hace falta ser un experto en tecnología, no hace falta entender cómo funciona TikTok, no hace falta entender cómo funciona Instagram, es necesario estar cerca. Y esto que siempre decimos cuando hablamos del abuso hacia las infancias, cuando sucede en la vida cotidiana y física, por decirlo de alguna manera, de yo te voy a creer, yo voy a estar siempre de tu lado, yo te creo, es necesario que empecemos a generar
una educación sexual integral con perspectiva digital y empezar a decirles, si te pasa algo, acá estoy, ¿sí? Y eso hay que recalcarlo todo el tiempo, porque probablemente sus adolescentes de su familia, de sus escuelas o de sus lugares, cuando ustedes le repitan 100 veces, no agregues a un desconocido a la red social, no agregues, no hables, no te veas, te van a decir que ya los tenés harto con la misma conversación de siempre. Pero el día que les pase algo, ustedes tienen que habilitar el canal para, no para decirle yo te lo dije, después lloramos entre amigos, nos llamamos entre nosotros y lloramos si algo pasa, ¿no? Pero decirle, yo te voy a escuchar si algo te llama la atención, si algo, porque ellos rápidamente se dan cuenta, si uno los aviva, que esa persona con la que están hablando no es alguien de su edad, no es quien le dice que es, o esas cuestiones. Entonces, eh, creo, y lo último que digo antes de darle la palabra a Alejandro, que nosotros tenemos que aprovechar estos espacios para viralizar, como decimos, conciencia sobre una ciudadanía digital, no solo segura, sino también responsable. Y en esa responsabilidad o sea, somos abanderados y tenemos que tomar la posta de esta iniciativa. Así que gracias por su tiempo, sé que mueren de hambre. Ale. No, primero, antes que nada, agradecerte, Rosana, este excelente primer encuentro que tuvimos. También agradecerle a todos los colegas que, bueno, por presidir el Consejo Electivo conozco de qué ámbito laboral provienen y creo que esta capacitación va a redundar en que estos colegas puedan transmitir todo este potencial de ideas para transformar la realidad. Si hay un vector para nuestra gestión en este momento es que no solamente formemos a las y los sociólogos en competencias que tienen que ver con la actualización profesional, sino también la intención de que puedan multiplicar a través de su acción social concreta en los ámbitos laborales específicos donde están este tipo de cosas. Y yo quiero agradecerte y agradecer un poco el esfuerzo que hicimos para poder construir esto a partir del convenio que firmamos con la Fundación, porque por acá nosotros estamos viendo también la salida de nuestro aporte a este complejo sistema en el que estamos insertos como profesionales. Y creo que hay mucho para hacer. Y invito a todos los colegas que están participando de este encuentro y que continuarán el próximo viernes, a saber que existen todos estos recursos para que nosotros seamos agentes multiplicadores de esta cuestión. ¿Qué significa esto? Hace poco tiempo, no más de 15 días atrás, reabrimos una sede que tenemos en la Ciudad de La Plata con un espacio para 16 personas que pueden capacitarse. Bueno, acá hay un montón de colegas que pueden usar ese espacio para capacitar a dirigentes de otras organizaciones sociales que están en la trinchera concretamente y que pueden recibir capacitación profesional de parte de profesionales de sociología. Esta es la riqueza que tiene nuestro enfoque de intervención. Nosotros no estamos solamente para hablar a los matriculados por su simple condición, sino también para alentarlos a que toda esta formación profesional vaya en esto y sea además una herramienta de trabajo. Estamos iniciando dentro de poco también un curso de formación en práctica pericial que va a arrancar en agosto, gratuito también para nuestros profesionales porque estamos desarrollando el área de práctica pericial a partir de, bueno, algunos de nosotros ya venimos trabajando en este ámbito de las pericias y bueno, queremos transmitir también todo esto para poder intervenir en la justicia, hacernos conocer ante la judicatura, ante los colegios públicos de abogados, ante las asociaciones de magistrados, el Ministerio Público Fiscal, para llevar todos estos conocimientos, como vos lo planteaste, Ro, a la escena de la mediación judicial también, que es un ámbito de experticia laboral para todos nosotros. Así que creo que esta actividad es verdaderamente súper interesante. Seguramente los colegas que no pudieron estar nos van a pedir que pasemos la grabación. Seguramente después del viernes, cuando es tu segunda charla, vamos a subir todo esto al canal de YouTube que tenemos del colegio para que todos los colegas puedan compartir todo este enfoque. Y la verdad que creo que fue súper interesante. Y lo último que les quiero mencionar, que ahí lo escribimos en el chat, es que Ro en este momento está dictando una diplomatura con la Fundación en la Universidad de la Marina Mercante en Ciudad de Buenos Aires. Y entre todas las cosas que hace el Colegio de Sociólogos, bueno, tenemos también la posibilidad de ofrecer 2 medias becas. O sea, nosotros hacernos cargos de esa media beca para aquellos colegas que hayan entendido que esto puede ser realmente
importante para su formación y que lo puedan llevar adelante, ¿no? Así que cualquier colega que esté interesado, nos manda un WhatsApp para que podamos hacer un listado y bueno, después, hoy le preguntaba justo a Ro que ya la diplomatura está funcionando, pero para que, bueno, por lo menos dos de los nuestros puedan compartir ese espacio de formación. Nos interesa muchísimo que las y los sociólogos de la provincia de Buenos Aires tengan herramientas reales y concretas para intervenir en la realidad y creo que estos temas está claramente justificado. No solamente por el discurso de Ross, sino también por todas las evidencias empíricas que tenemos de estos problemas y que todos ustedes, sobre todo aquellos colegas que trabajan en la rama de psicología comunitaria, saben perfectamente. Así que bueno, les agradecemos en nombre del Consejo Directivo el haber estado y bueno, obviamente que los invitamos al segundo encuentro que es este viernes para que después podamos emitir también un certificado que dé constancia que ustedes estuvieron en esta actividad. Y bueno, siéntanse libres. Acá está Soledad Tovarovich, está María Elena Ruiz, está Diana Monjes, que son colegas que pertenecen al consejo directivo y que son tres activistas de la Comisión de Educación del colegio, donde creo que estos temas pueden seguir replicándose y seguir alimentando los intereses profesionales de nuestros colegas. Y bueno, agradezco especialmente a Juliana, que nos está escuchando desde Guatemala, y a Ronaldo, que también lo conocemos de la UBA de hace mucho tiempo, que está en Austria. Yo pensaba que está en Israel, pero bueno, les agradezco especialmente que hayan compartido con nosotros esta jornada y los invitamos nuevamente el próximo viernes a las 19 horas. Vamos a mandar otro link para que no le hicimos, tuvimos ahí un pequeño problemita, así que va a ir otro link para anunciarles puntualmente que el viernes a las 19 nos volvemos a encontrar en este canal del colegio. Bueno, muchísimas Nos vemos gracias el y viernes. nos estamos viendo el viernes y después Rollo, pasame todo el material que nos encargamos de que le lleguen a todos los colegas que Perfecto. participaron. Buenas noches. Buenas Gracias. noches, gracias. Chao. Buenas noches, Chao. muchas Buenas gracias. noches, Claro. buenas noches. Chao.